de flujos constantes, podemos lograr que el comportamiento de la población va a ser constante. Vamos a aplanar el comportamiento en realidad. Veamos. Voy a abrir Benzim. Bueno, voy a abrir... A ver. Ok, vamos a hacer un ejemplo parecido. ¿Se puede ver Benzim? ¿Me avisan? ¿Se puede ver? Sí se puede ver, Inge. Ok. Vamos a hacer la población de conejos y vamos a suponer que tenemos los nacimientos, ¿cómo se diría? La producción no es producción. La cría. Bueno, vamos a poner nacimientos, no importa. Más nacimientos de conejos van a hacer que nazcan más conejos. Y vamos a tener un flujo de salida que es la venta. Vamos a suponer que todo el tiempo o cada semana o cada ciclo que nosotros tenemos, vamos a colocar tenemos una venta segura. Entonces, no sé, tenemos 10 conejos para vender y queremos dedicarnos al negocio. Entonces, vamos a realizar los flujos. Este es nuestro modelo, ¿no? Se parece mucho al del texto. Colocamos ecuaciones y vamos a suponer que cada ciclo queremos vender 10 conejos, les decía. ¿Está bien? Entonces, tasa de natalidad, vamos a suponer que los conejos se reproducen como conejos y tenemos un 5% de natalidad. Vamos a empezar con una población, no sé, de 100 conejos. ¿Está bien? ¿A qué sería igual nacimientos? Población por tasa de natalidad. Ok, población por tasa de natalidad. Ya tenemos nuestro modelito terminado y podemos simularlo. Vamos a guardarlo. Y vamos a ejecutar. Ahora, si vemos el comportamiento, eso es nacimientos y eso es la población de conejos. ¿Qué significa? Que estamos vendiendo más de lo que producimos. Y está mostrando una gráfica, no se ve. Inge, disculpe, sí, Ok, solo se ve la pantalla del Benzim, pero las otras tablitas y demás no se logra ver. ok, vamos a poner pantalla completa directamente. Dígame si se ve mi pantalla ahora. Ahora sí se ve. Finge. Ok, si se fijan, la población de conejos está decreciendo porque hemos puesto valores al azar, o sea, no hemos puesto nada interesante. Pero vamos a hacer algo bastante interesante. Vamos a ver. Vamos a igualar aquí. Vamos a hacer que la sumatoria de flujos de entrada sea igual a la sumatoria de flujos de salida. ¿A qué es igual flujo de entrada? Población por tasa de natalidad. No, nuestro flujo de entrada se llama nacimientos y vamos a igualar con venta. Ahora sí, ¿a qué es igual nacimientos? Población por tasa y esto es igual a venta. Población, ¿qué porcentaje hemos puesto en tasa? ¿Se acuerdan? 0,5. 0,5. ¿Y la venta? 10. ¿A qué sería igual si despejamos población? 10 dividido entre 0,05. ¿Me pueden ayudar cuál es el valor de la población? $200. Ok. Fíjense en la fórmula que acabo de hacer.
he igualado la sumatoria de flujos de entrada, porque pueden haber muchos, con la sumatoria de flujos de salida. De ahí he colocado las ecuaciones respectivas de cada lado y he despejado el valor de la población. ¿Qué significa ese valor? Si yo coloco este valor inicialmente, ¿okay? Si yo coloco este valor inicialmente a la población, ¿qué va a ocurrir? Porque antes estaba con 100, ahora estoy colocando 200. ¿Qué creen que ocurra? Voy a volver a hacer correr. Y ahora fíjense cuál es el comportamiento. Está aquí arriba. Se ha quedado constante en 200. Voy a seleccionar estos tres valores y aquí tengo la población, aquí tengo los nacimientos y más abajo debe estar las ventas. Ahí está. Estas son las ventas, los nacimientos y la población. He logrado aplanar el comportamiento. O sea, un flujo constante me permitiría de alguna manera aplanar el comportamiento si hago este análisis. Pero vamos a suponer que yo he comprado 200 conejos y se han equivocado y me han dado 201. Bueno, los conejos se mueven mucho. Se han equivocado contando. ¿Cuál creen ustedes que sería el comportamiento ahora? Exponencial, pero hacia arriba. O sea, crecimiento exponencial. ¿Ok? Sí. Si revisamos, fíjense, justamente es lo que su compañero decía. Un conejo hace la diferencia. Pero bueno, volvamos a la hipótesis. Ahora se han equivocado y me han dado uno menos. ¿Cuál sería el comportamiento ahora? De crecimiento exponencial. Fíjense, empiezo a perder a los conejos. No voy a poder vender, bueno, no voy a poder tener el negocio correcto. Fíjense que un elemento hace la diferencia. ¿Y por qué? Porque este equilibrio que hemos logrado es muy frágil. Pero si lo mantenemos, funciona. Entonces esto nos permite equilibrar de alguna manera el comportamiento, nos permite aplanar el comportamiento. Y es lo que en el texto nos muestra. Aquí tenemos el modelo y calculamos el equilibrio. ¿Cómo? Igualando flujos de entrada con flujos de salida y despejando de ahí la población inicial, el valor inicial del nivel. Entonces, de esta manera vamos a lograr un equilibrio. Pero si tenemos un pequeño cambio, vamos a tener o un crecimiento o un decrecimiento exponencial. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de los premios Nobel. Los premios Nobel se reparten cada año, es $1 millón para cada uno de los premios que se da y se dan 6 premios. Hace mucho, mucho tiempo que se ha creado esto, entonces no existía la tecnología como tal. Pero bueno, si queremos hacer el análisis de que cada año se reparta lo mismo, tenemos que ver que haya una fuente de financiamiento. ¿Quién pone los $6 millones cada año? Bueno, lo que se ha hecho en realidad es que se ha creado una cuenta bancaria e inicialmente se ha colocado un monto de dinero. Y por el interés que genera ese monto de dinero, se van repartiendo los premios. Obviamente se ha quedado con el banco, se ha hecho un contrato que no se puede cambiar, donde la tasa, no importa qué suceda, tiene que ser la misma. Entonces el banco tiene un montón de dinero depositado en sus cuentas y lo único que asegura es que cada año genere $6 millones de interés. Entonces, ¿cuál es la cantidad de dinero que deberíamos haber colocado en el depósito? Suponiendo que la tasa de interés sea, no sé, el 2%, 3%, 5% o lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Igual que el caso anterior, tenemos que igualar interés con la suma de estos 6 premios. Flujo de entrada es igual a flujo de salida. Y en este caso, si hacemos esto,
vamos a tener 6 millones a un lado y al otro lado vamos a tener, ¿cuál sería la ecuación de interés? Fundación de premios Nobel por tasa de interés. Ok, fundación de premios Nobel por tasa de interés. Si la tasa de interés es el 10%, sería fundación premios Nobel por 0.1. Y si cada uno de estos premios es 1 millón, tendríamos 6 millones. Si despejamos, tendríamos que la fundación es igual a 6 millones dividido entre 0.1, lo que nos da 60 millones. Entonces, si colocamos 60 millones inicialmente en esta cuenta, cada año, cada ciclo, vamos a generar 6 millones de interés, lo que nos va a permitir dar los 6 millones de premios. Esa es la lógica con que funciona esta fundación y estos premios. Y fíjense que estamos utilizando justamente este modelo para poder representarlo. ¿Alguna duda hasta ahí? Lo mismo sucede si tenemos el flujo de entrada constante, como en este caso. Hace rato hemos puesto flujo de salida constante, ahora tenemos flujo de entrada constante. El flujo de salida es variable. ¿Por qué es variable? Bueno, claramente nos podemos mostrar aquí. Este flujo va a tener una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación de este flujo? Agua en el fregadero por fracción de drenaje. Exactamente. ¿Cuál sería la ecuación de entrada de agua? Va a ser una constante. Una constante. Vamos a suponer que, no sé, es el agua que llega de ese mapa y que todo el día, las 24 horas del día, nos dan un flujo constante. Sabemos que no es así, pero vamos a suponerlo. Y lo que tenemos en la casa no es un tanque. No tenemos un tanque que guarde el agua. Como sabemos que ese mapa nos da agua todo el tiempo, no necesitamos un tanque para acumular. Entonces lo que hacemos es gastamos lo que nos dan, de tal manera que el agua en la casa no rebalse, no se genere desbordamientos, siempre sea igual. Entonces aquí vamos a tener un consumo de agua por una tasa de consumo, para bañarse, para los baños, para cocinar, para todo, para lavar, de tal manera que logremos un equilibrio. Y esa es la misma lógica. Igualamos los flujos de entrada con los flujos de salida y lo que hacemos es despejar el nivel. Y dependiendo qué valor tenga, estamos logrando un equilibrio. Exactamente lo mismo. Esta igualación de flujos de entrada con flujos de salida, analíticamente por matemática tiene un nombre. Se llama análisis estacionario. Eso es matemática. ¿Está bien? Y la otra parte, la que tiene que ver con la dinámica, se llama transientes. Entonces, una solución analítica se compone de un análisis estacionario y los transientes, de tal manera que se pueda lograr una ecuación que represente el comportamiento en el tiempo. Lo que estamos haciendo inicialmente es la primera parte, igualar flujos de entrada con flujos de salida. ¿Cuál es el resultado? Equilibrio. Y si variamos un poco, vamos a tener un decrecimiento asintótico o un crecimiento asintótico. Podemos tomar en cuenta este ejemplo. Vamos a suponer que a ustedes les gusta aprenderse letras de canciones. Y bueno, cada que se aprenden letras de canciones, las escuchan, se aprenden, también olvidan otras. Porque bueno, el cerebro es un buffer limitado de alguna manera y lo nuevo empuja a lo viejo. No siempre se va a quedar todo. No tenemos un buffer ilimitado. Entonces, esto nos permitiría lograr un equilibrio. ¿Cuántas letras, cuántas palabras quiero aprender? ¿Cuántas olvido? ¿Y cuántas estoy recordando? Veamos este ejemplo, tratemos de representarlo. Vamos a poner, ¿se puede ver, Benzín? Sí, se puede ver. Ok. Entonces, nuestro nivel son palabras recordadas. Tenemos un flujo de entrada que es palabras escuchadas. Tenemos un flujo de salida que es palabras olvidadas. Y tenemos una constante aquí
que es el tiempo para olvidar. Ok. Nuestro modelo tiene que ver con eso, ¿no? Esa es la lógica. ¿Está bien? Colocamos ecuaciones. Palabras escuchadas. Vamos a suponer que escuchamos 100 palabras. O queremos aprendernos 100 palabras. Tiempo para olvidar. No sé, vamos a suponer que son 5 ciclos para olvidar. 5 días, 5 semanas, 5 meses, no importa. Es un tiempo. ¿Cuál sería la ecuación de palabras olvidadas? Palabras recordadas dividido en tiempo para olvidar. Exactamente. Palabras recordadas dividido entre tiempo para olvidar. ¿Se dan cuenta? Estamos ejercitando mucho ecuaciones. Y la idea es que cuando ustedes modelen, siempre estén pensando en términos de ecuaciones. ¿Cuál sería la ecuación de palabras recordadas? Bueno, la ecuación es obvia. Flujos de entrada menos flujos de salida. ¿Qué hacemos con el valor inicial? No sé. Vamos a suponer que tenemos 500, ¿no? 400 palabras recordadas. Ok, nuestro modelo ya está. Vamos a hacer correr. Tenemos que guardarlo. Y vamos a ver el comportamiento. Es un crecimiento asintótico. He partido de menos y estoy llegando a un equilibrio de más. Crecimiento asintótico. Pero yo quiero lograr el equilibrio. ¿Cómo tengo que hacer esto? Lo que voy a hacer es igualar flujos de entrada con flujos de salida. Flujos de entrada va a ser palabras escuchadas, igual a palabras olvidadas. Palabras escuchadas, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? Eh, bien. 100, Ok. Olvidadas, ¿cuál sería la ecuación? Palabras recordadas dividida entre tiempo de olvidar. Ok. Recordadas dividido entre tiempo para olvidar. Y esto nos da, ¿cuánto era el tiempo para olvidar? 5 ciclos. 5 ciclos. Si yo despejo recordadas ahora, me va a dar igual a 100 multiplicado por 5, ¿verdad? Y recordadas sería igual a 500. ¿Estamos bien? Esa es nuestra ecuación. Nuestro valor del valor inicial de palabras recordadas. Entonces, habíamos puesto 400. Si colocamos 500 y vemos el comportamiento, ahora tenemos un equilibrio. Tanto como escuchadas, como olvidadas, como recordadas. Tenemos un equilibrio. Entonces lo que hemos logrado es aplanar el comportamiento. Pero bueno, vamos a suponer que por algún descuido recordamos más palabras. 501. ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Cuál sería el comportamiento esperado de palabras recordadas? Creciente. Un crecimiento asintótico, pero no se nota, fíjense. Es muy pobre el valor como para poder variar. En el caso de los conejos se notaba. Aquí es muy pobre. Si vemos la ecuación de palabras recordadas, es muy pobre. No se nota. Si vemos tal vez tablas, aún así, no hay variación. Es muy pobre el cambio que hemos hecho. Hagamos un cambio más fuerte entonces. O sea, tal vez 550. Y veamos la diferencia. Ahora sí, hay un decrecimiento asintótico. Veamos al otro lado ahora. Vamos a suponer que en vez de 500 ahora son 450. ¿Cuál debería ser el comportamiento? Crecimiento asintótico. Un crecimiento asintótico. Y es lo que tenemos justamente aquí. Entonces, una pequeña variación va a hacer que
cambie ese equilibrio. Claro, como es un ciclo negativo, el que está variando, vamos a siempre a tender hacia un equilibrio. Ese es el comportamiento de un ciclo negativo. No es lo mismo que el ciclo positivo, que se ha disparado. Entonces, de esa manera, ya sea un flujo de entrada o sea un flujo de salida, lo que tenemos es un manejo de un equilibrio. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Ok, a continuación vamos a combinar ciclos, pero ahora variables. Inicialmente podemos manejar un ciclo positivo y un ciclo negativo variables. ¿Cuál va a ser el comportamiento del elemento interno? Así a simple vista, ¿cuál sería el comportamiento? Va a ser un crecimiento o decrecimiento exponencial, de acuerdo a los No, valores. no. Va a depender de los valores, ok, en esto estoy de acuerdo, pero ¿cuál sería el comportamiento? ¿Cuál sería la ecuación de plantado? Árboles por fracción. Ok, representemos el modelo. Aquí tenemos árboles, tenemos un flujo de entrada que es plantado y tenemos un flujo de salida que es la venta. Tenemos dos parámetros, una tasa de plantado y una tasa de venta. Ok, las ecuaciones. Tasa de plantado, no sé, vamos a suponer que es el 8%. Tasa de venta, vamos a suponer que es el 8%. Venta, ¿qué va a ser igual? Árboles por tasa de venta. Ok, árboles por tasa de venta. ¿A qué va a ser igual plantado? Árboles por tasa de plantado. Árboles por tasa de plantado. Y el valor inicial de árboles, no sé, podemos decir que son 500, no importa. ¿Cuál va a ser el comportamiento? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el comportamiento? De crecimiento exponencial. No, Va a ser algo lineal. un equilibrio. Si vemos, tenemos los 500 árboles. ¿Por qué? Porque justamente la tasa, que es la multiplicadora para el plantado, es el mismo valor que esta tasa, que es el multiplicador para la venta. Pero ahora podemos variar. Vamos a hacer que la tasa de plantado sea menor a la tasa de venta. ¿Cuál sería el comportamiento? De crecimiento exponencial. Si este lado es menor, obviamente este va a ser el que domine. Entonces, ¿vemos? ¿No? Tenemos un decrecimiento, porque está dominando la venta. Y es un decrecimiento asintótico, no exponencial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué valor le hemos puesto aquí? 0,05. Este se queda con 0,8 y si ponemos 0,5 a este otro, vendemos menos de lo que plantamos. ¿Cuál sería el comportamiento esperado ahora? Crecimiento exponencial. Justamente porque este va a ser el que domine. Entonces tenemos un crecimiento exponencial. Entonces es bien simple.
son dos flujos variables. Si las tasas son iguales, logramos un equilibrio. Si las tasas son diferentes, el comportamiento va a depender de cuál es el dominante. Esa es la lógica. ¿Está claro? ¿No? Aquí tiene el mismo valor, así que la lógica es que hay equilibrio. Y si no hay equilibrio, vamos a tener o crecimiento exponencial o decrecimiento asintótico. ¿Está claro? Sí, Inge, está claro. Ok. ¿Qué sucedería si ahora la alimentación es no lineal? Fíjense que a la derecha tenemos alimentación lineal, pero a la izquierda no. Tenemos un número deseado de árboles y una diferencia. Entonces, ahora juguemos un poco con eso. Coloquemos otro valor que va a ser diferencia y un número deseado de árboles. Bueno, no importa. Ok. Ahora la alimentación es no lineal. ¿Cuál será la ecuación de árboles deseados? ¿Cuánto estaba árboles? 500. ¿Sí? 500. La tasa de venta está en 0,05. Estamos vendiendo menos. Y la tasa de venta es 0,08. Estamos plantando más. ¿Cuánto queremos? Si esto es 500, ¿cuánto queremos? No sé, 1000. ¿Ok? Queremos plantar más. ¿A qué será igual la diferencia? Árboles deseados menos árboles. Ajá. El mayor menos el menor. ¿A qué es igual plantado? A diferencia por tasa de plantado. Exactamente. Entonces tenemos diferencia por tasa de plantado. Y ahora hacemos correr y vemos el resultado. Ahora se comporta de distinta manera. Tenemos una alimentación no lineal a este lado. Y fíjense que hace rato la diferencia era o teníamos crecimiento exponencial o teníamos decrecimiento asintótico. Pero ¿qué tenemos aquí? Crecimiento asintótico hacia lo que queremos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es un crecimiento asintótico. Obviamente no alcanzamos a tener 1000, porque creo que hemos puesto 1000, no recuerdo cuánto hemos puesto aquí. 1000, ¿no? No llegamos a tener 1000. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo. Así que difícilmente vamos a tener 1000. Si no vendiésemos, seguramente llegaríamos a lo que queremos. Pero nos estamos acercando a lo que queremos. Nos vamos acercando y seguramente un poco más de 600, partiendo de 500. Es lo máximo que podemos mantener, porque vendemos al mismo tiempo que producimos. ¿Se entiende? Bueno, aquí hay otros tipos de valores y vamos a tener justamente lo que acabo de mostrarles. Un crecimiento asintótico, que es muy diferente a un crecimiento exponencial. Entonces, el tipo de ciclo que manejemos, si es lineal o no lineal, va a variar, va a cambiar las cosas. Tenemos no lineal cuando tenemos algo deseado, donde queremos tener. Y tenemos lineal, como en este caso, donde es directo. Esta puede ser de alimentación indirecta, esta es una de alimentación directa. Este es lineal, este es no lineal. Y los comportamientos varían. ¿Está claro? Está claro. Está claro. Sí, que Ok. Ahora la alimentación no lineal puede ser función gráfica. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, yo quiero
dedicarme al negocio de plantar árboles y venderlos, no sé, pinos, vamos a suponer, vendo pinos para madera, y lo que tengo que hacer es empezar a plantar, pero no voy a partir de la idea, quiero tener 1000 árboles, esto es hipotético, porque yo puedo plantar en todo mi terreno, y no importa si entran 10.000, voy a plantar 10.000. Pero ¿cuál es la lógica? Obviamente yo no puedo plantar a 1 centímetro de diferencia, sino que tiene que haber un espacio suficiente, dependiendo la variedad de árbol que estoy plantando. Algunos árboles tienen un tronco muy grueso, entonces necesitan sus raíces expandirse, por lo tanto tienen que estar a 2 metros, a 3 metros, a 5 metros uno de otro. Va a depender de la variedad. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un área donde voy a plantar mis árboles. Tengo una densidad, que significa árboles divididos entre la área, cuántos árboles están en cada, no sé, metro cuadrado, en cada kilómetro cuadrado, no importa. Esta es mi densidad. Y de acuerdo a mi densidad, yo voy a tener un multiplicador, una tabla, que me diga, si mi densidad está todavía holgada, si puedo seguir plantando, yo puedo seguir plantando. Pero si mi densidad llega al tope, ya estoy plantando cada 2 metros y ese es el tope, mi multiplicador se va a volver 0. De tal forma que aquí se convierte en 0, ya no plante más. Entonces mi densidad va a permitirme que pueda o no seguir plantando. Y esto puede darse por una tabla. Voy donde un agrónomo y le digo, ¿cuál es la densidad que debería tener para los pinos? Y él me va a decir, si estás con este valor de entrada, debería ser esta salida, etcétera, etcétera. Entonces, voy a tener una tabla, un valor estadístico, una gráfica, que me permita generar de alguna manera una decisión. Mientras, por ejemplo, mi densidad sea menor, 0, 0,12, etcétera, etcétera, yo voy a seguir plantando. Pero si mi densidad se vuelve superior a 1, mi plantado tiene que ser 0. Ya no puedo seguir plantando. Ya no me lo permite. Entonces, cualquier valor superior a 1 me va a permitir un multiplicador de 0. Y toda mi ecuación se va a volver 0 y no voy a plantar. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok, entonces representemos justamente esto. Veamos. Necesito colocar otras variables. Aquí necesito colocar densidad. Aquí necesito colocar área. Y aquí mi multiplicador de densidad. Vamos a ponerle tabla. Tabla de densidad. ¿Está bien? Como una forma de llamar a esto. Mi tabla de densidad, mi densidad, árboles a densidad, área a densidad. Ya, estamos ahí. Me faltan las ecuaciones. Vamos a tomar los valores del texto para que salga algo coherente. ¿Qué área estamos manejando? A ver, por algún lado, si ustedes me ayudan, debería decir cuánto es el área. Valor inicial, 500 árboles. Ok, vamos a empezar con eso. Tenemos área, 6.000. Aquí tengo 6.000. Entonces, mi área va a ser 6.000 metros cuadrados. Mi valor inicial de árboles, ¿cuánto era? 500, está bien, ¿no? Eso decía, ¿verdad? ¿Dónde está? Voy a manejar fracción de venta, va a ser 0,08. Tasa de venta va a ser 0,08. Y mi tasa de plantado 0,30, 30%. Para que me salga la gráfica igual, no estoy haciendo otra cosa. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿A qué va a ser igual densidad? Árboles dividido en área. Exactamente. Entonces tengo árboles dividido entre el área. ¿A qué va a ser igual plantado? Perdón, ¿a qué va a ser igual tabla de densidad? ¿Cómo introduzco una tabla? Fíjense que aquí aparece constante, ¿verdad?
yo tengo que cambiarlo a lookup. Esta es la forma de introducir una tabla en lugar de una constante. Si pongo lookup, me aparecen los gráficos. Yo puedo hacer clic en cualquier lado y se va a ir generando los valores, suponiendo que tenga datos históricos y estoy representando una gráfica. Pero lo que yo quiero es generar valores. Entonces voy a hacer los valores que están en el texto. Voy a utilizar los valores que están en el texto. A estos. Vamos a verlos. A ver. ¿Y dónde está mi benzín? Ok. Ya. Dame un segundo. Dame un segundo. Todos los valores que yo estoy colocando tienen que ver con un dato que me han dado en algún lado y cualquier valor intermedio que se vaya generando, el sistema lo va a extrapolar directamente. ¿Está bien? Fíjense que se ve pequeñito mi gráfica y no se parece a esta. Simplemente es por los mínimos y por los máximos. O sea, el mínimo, por ejemplo aquí, el mínimo X es 0, pero el X máximo es 1.3. Entonces si aquí le pongo 1.3, por ejemplo, ya se ve mejor. Y lo mismo pasa con el Y. El Y máximo es 1. Entonces aquí le pongo 1 y ahora se ve como mi gráfica. ¿Sí? Entonces he representado exactamente lo que está ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Inge? Ok. Entonces volvamos aquí. Esto es lo que quiero guardar. Ya tengo mi tabla de densidad. Ahora, ¿qué es una tabla? En la práctica, lo que estoy haciendo es tener una función y es igual a un f de x. Mi tabla es mi f. Entonces yo necesito un argumento adentro, una x, para que me genere una y. ¿Cuál es mi x? ¿Cuál vendría a ser mi x? Densidad. Exactamente. Entonces mi tabla se llama, mi y se llama tabla densidad, y esto va a ser igual a, perdón. Mi y, mi resultado, va a ser igual a mi tabla densidad, y adentro voy a tener densidad. Eso es lo que estoy generando. Mi f es mi tabla de densidad, es mi función. Y el argumento x es justamente la densidad. Y esto va a generar un valor de y. Si y es un valor entre
0 y 1, 0 mayor a 0 pero menor a 1, entonces va a generar un valor multiplicador. Pero si es mayor a 1 mi X, me va a dar un Y 0, lo que me va a generar un multiplicador por 0 y todo se va a volver 0. Ya no voy a plantar. Esa es la lógica. ¿Eso está claro? Está claro, Inge. Ok. Ahora, entonces, en función de eso, ¿cuál sería la ecuación de plantado? Me falta algo aquí. La alimentación lineal también necesita. En el texto aparece así. Fíjense, ¿dónde está? Aquí. ¿No? Esto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 elementos que ingresan a plantado. 4 elementos. ¿Cuál sería la ecuación de plantado? ¿Cuál sería la ecuación de plantado? Sería cantidad de árboles por el resultado de la tabla de densidad por la tasa de plantado. Exactamente. Entonces tengo, ya no me sirve esto, tengo árboles por la tasa de plantado por la función. ¿Y mi función cuál es? Tabla densidad y entre paréntesis densidad. Estoy pasando el parámetro. Esta sería mi ecuación. Coloco OK y ahora hago correr. Y voy a tener este resultado. Mis árboles van a tener este comportamiento, la venta va a tener ese comportamiento y el plantado también. Voy a marcar los tres. De ahí tengo ese comportamiento. Si vemos el comportamiento esperado en el libro, justamente es el mismo. Este es el plantado, aquí tenemos, perdón, este es los árboles, este es el plantado y estas son las ventas. Tengo eso. Ahora, no se ve proporcional porque los valores son diferentes. Pero, ¿cómo lo puedo hacer proporcional? Ayer les he mostrado eso. ¿Cómo puedo hacer que se vea como en el libro? Con la herramienta que está arriba a la derecha, Panel de control. Gráficos. Nuevo gráfico. Y allí está. ¿No? Ya saben que esto permite escalarlo. Y esto permite desescalarlo. Bueno, no se ve exactamente igual porque está comprimido aquí, pero puedo ponerlo OK. Tengo que darle un nombre. Y luego puedo visualizarlo. Y bueno, va a intentar parecerse a lo del texto. Esta es una nueva versión de Vensim, me imagino que ha cambiado algunas cosas. Se nota la diferencia con la del texto, ¿verdad? Esto también es Vensim, pero bueno, se nota mejor. Aquí está mostrando 0 al 20 solamente, este lugar. Tal vez por eso sea, bueno, pero no importa si lo alargamos un poco. Entonces, tal vez desescalado se note mucho mejor. Tenemos ese comportamiento. Y es el esperado. Entonces, hemos introducido una alimentación no lineal otra vez, pero ahora hemos colocado una función gráfica, una tabla, que permita que nuestros valores cambien. Esto se puede hacer aquí, se puede hacer a este lado, no importa. Lo que hemos buscado es que les estoy dando pequeños elementitos y cómo se van armando las ecuaciones. ¿Preguntas, dudas? Ingeniero, ¿cómo ha creado ese gráfico personalizado? Simplemente la variable, por ejemplo esta, si entramos a su ecuación, aparece como constante. Yo tengo que colocarla lookup.
Y a partir de ese punto ya puedo manejar su gráfica. Es lo que he hecho aquí. El tipo de variable ahora ya es lookup, por eso aparece de esta manera. Ok, gracias, ingeniero. Pueden representar lo que está en el texto a modo de practicar. Eso es lo que les he pedido ayer. Me imagino que nadie lo ha hecho. Y cuando tengan ya los inconvenientes van a estar sufriendo. Ah, Inge, una pregunta más. ¿Cómo he hecho ese gráfico donde están de todas nuestras variables, su grafiquito? Panel de control. Aquí, panel de control. Y simplemente escogemos las variables, podemos editarlas. Y aquí podemos escoger las variables, podemos colocarlas con o sin escalado. Aquí se hace eso. Ok, gracias. Aquí se puede poner título, tipos de línea, cada uno un color, o sea, puedes variar lo que tú quieras. Este es un gráfico personalizado. ¿Qué más? Ok, entonces hemos visto de orden 1. Todos estos ejemplos son de orden 1. ¿Qué sucedería si tenemos un orden superior? Entonces, ya no vamos a hacer los ejercicios, solamente los vamos a mostrar. Delimitaciones de orden superior. ¿Qué pasa cuando hay ciclos de segundo orden? ¿Qué significaría segundo orden? ¿Dos niveles? Exactamente, 2 niveles. Aquí tenemos un ejemplo con 2 niveles. Esto nos muestra de que podemos realimentarlo. Ayer les explicaba, esta es una manera de realimentar, entonces serían papas, estas son cebollas, no son papas. Y el valor actual de esto está alimentando esto. El valor actual de esto está alimentando esto. Esto está incrementando el nivel, esto está incrementando el nivel. Es diferente. Pero cuando tenemos relaciones de 2 niveles, los comportamientos normalmente son diferentes a los esperados. Entonces, dependiendo cuáles sean los valores, los comportamientos de los niveles van a ser diferentes. No necesariamente va a ser como tuviésemos un solo nivel. Pasa lo mismo cuando tenemos 3 niveles, tercer orden. Entonces, los comportamientos van a ser diferentes de cada uno. Y si los juntamos, los ponemos en una sola gráfica, vamos a tener comportamientos bastante interesantes, pero que ya son del modelo completo. Entonces, si manejamos un cuarto orden, como en este caso, vamos a tener comportamientos mucho más interesantes, ¿no? Esa es la lógica. Y para nuestro modelito, que era el ejemplo del texto que tiene que ver con iras y mortalidad infantil, el modelo final vendría a ser este. Este es el modelo final, donde tenemos la infección, las iras sin neumonía, la complicación, iras con neumonía, curación, muertes por neumonía, curación sin tratamiento, la prevalencia, la infección. La población infantil va a ser la que se va a infectar por una tasa de infección y la prevalencia, y estas muertes por neumonía van a afectar a la tasa de mortalidad, que va a tener que ver con la cobertura de salud, con el acceso familiar a servicios básicos, educación, etcétera, etcétera, y va a generar lo que queremos marcar, la mortalidad. Y en base a este modelo, colocamos las ecuaciones. Algunas ecuaciones están aquí. Este es el otro software, iThink. Fíjense la diferencia principalmente en flujos. Fíjense cómo se nota el flujo en Benzim, tal como hemos estado viendo, pero en iThink tiene una variación gráfica, únicamente gráfica, y cada variable está con un circulito. Eso es lo que les había comentado, ¿no? El nombre del nivel siempre está por dentro, entonces por eso es que se solapa. Este es el mismo modelo, pero colocado en iThink. Estas son las variables que se han colocado en ambos, los valores, los parámetros, y luego podemos ver en el siguiente tema su implementación. Como estamos haciendo todo en uno, entonces la implementación, ¿dónde está de este modelo? Estos son los resultados, población infantil, lo histórico, que son los modos de referencia, versus lo simulado. ¿Qué diferencias hay? Estamos comparando el modo de referencia histórico de la conceptualización con el del modelo. Y bueno, vemos que se comporta como esperábamos.
Y estas son las tasas de mortalidad, etcétera, etcétera. Luego, al final, vamos a ver esto en clase, pero se pueden hacer interfaces gráficas. Esto es iThink, estos dos de aquí arriba, mucho más profesional, y esto es Vensim. No se ve profesional, pero nos permite hacer interfaces gráficas. Esto le vamos a dar al decisor, y el decisor no va a tener que lidiar con el modelo, sino con barras de desplazamiento, gráficas, tablas, etcétera, etcétera, que le permitan tener un trabajo o un manejo de toma de decisiones mucho más simple. Esa es la lógica, esa es la idea. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo se entiende? Inge, una consulta. Ayer un ejercicio al momento de la ecuación no estoy pudiendo diferenciar porque ahora, por ejemplo, la parte derecha lo ha multiplicado. Ayer, por ejemplo, había un ejercicio donde era las muertes y la vida promedio, lo cual la parte del lado derecho lo ha dividido, o sea, población dividido sobre la vida promedio. Ujú. Y ahora esa parte, o sea, cuando hizo la ecuación lo multiplicó, o sea, con el nivel y con su variable. Eso no estoy entendiendo un poco. Eso como que me saca. ¿Alguien puede responder eso? Sí, Inge. Cuando se trata de fracción componente se multiplica y cuando es un tiempo esperado se divide. Esa es la respuesta. Aquí fíjense que es tiempo, estamos dividiendo. Aquí es una tasa, estamos multiplicando. Es la única diferencia. Ok. ¿Ok? Esa es la idea. Lo que hemos hecho es ir con pequeñas cositas, pero entendiendo ecuaciones y ecuaciones. Entonces, si un modelo, por ejemplo, el resultado del ejemplo que les dé hoy día o que hagan ustedes va a ser un modelo, digamos, de este tipo, entonces ustedes tienen que ir pensando en términos de ecuación. Por ejemplo, ¿cuál sería la ecuación de complicación? Población con iras y neumonía por tasa de complicación. Exactamente. ¿Cuál sería la ecuación de muertes por neumonía? Población de IRES por tasa de muertes. Esto por esto, sí, está bien. Aquí, por ejemplo, ya estos otros elementos tienen que ver un poco con la lógica, ¿no? Es como cuando hemos visto la diferencia. Sabemos que se tiene que restar, pero ¿cuál se resta de cuál? Luego tenemos que ver, por ejemplo, alguno que decía densidad. Entonces, la densidad sabemos que es una población dividida entre una área. Entonces, ya cosas un poco más lógicas. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la ecuación de cobertura de salud? Va a estar en función de este valor y este valor. ¿Cuál sería la función de tasa, la ecuación de tasa de mortalidad? Va a estar en función de los tres elementos que están ingresando. Va a ser la fórmula de acceso familiar. Va a ser función de estos cuatro elementos que están ingresando. O sea, tiene que ver mucho con lo que estén haciendo. Pero, independientemente de eso, lo que hemos visto ecuaciones son cómo se maneja esta ecuación, cómo se maneja esta ecuación, qué se maneja aquí como ecuación, etcétera. Eso es lo que hemos estado viendo. De tal manera que vean el modelo y empiecen a pensar en términos de ecuaciones, siempre. ¿Está claro? Está claro, Inge. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora, hemos terminado esa parte teórica, vamos a hacer un trabajo, les voy a dar un trabajo, voy a hacer con ustedes para que suba. Ya les he abierto grupos ayer, ¿no? Entonces vamos a crear una tarea con cuestionario. Aquí va a ser modelos 1. El formulario se cierra a las
Vamos a dar 9:15, sería 10 en punto, ¿no? 45 minutos. A las 10. Y vamos a crear un formulario. El formulario se llama modelo 1. Va a ser de subir archivo. Y aquí vamos a colocar la pregunta. Vamos a hacer, ¿dónde están las preguntas? Creo que es esto. Ok. Este es nuestro pequeño problema. No importa que el texto sea grande, concéntrense en el problema como tal. A las 10 revisamos. Ok. Y aquí vamos a poner, hoy día es 22 y la hora de entrega va a ser a las 10:00. Se va a cerrar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué le falta aquí? Tema. Ok. El famoso es a las 10 y bueno, creamos la tarea. Inmediatamente les va a aparecer. Ustedes ya deberían tenerla. Sí, aquí está. Ya tienen modelos 1. Y los grupos de trabajo son los que he publicado anoche. ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, una consultita. Respecto al BENSI, para que le salga el documento de color rojo, ¿qué configuración lo hizo? Documento de color rojo, no entiendo tu pregunta. No sé si lo ve en la parte izquierda. Hay un documento rojito donde le sale el informe de las Ya, elecciones. todas las. Es que es la versión. Yo debo estar con una versión antigua. Vamos a ver aquí, ¿dónde está? ¿Me pueden ver mi Benzim? La versión que estoy manejando es la 10.3.2. Probablemente la de ustedes ya sea más actualizada. Entonces, no es problema de versión, no importa el color. La cosa es que diga document all. Eso es las ecuaciones. Varía un poco la versión. No sé cuál sea la última versión. Aparte del color, es que el problema es que no sale el informe, o sea, tal como le sale a usted. Publícalo, ¿puedes publicar? Yo te Mm. indico. ¿Compartir la pantalla o publicar en el Exactamente. No. Pues sí, compartir tu pantalla. Ingeniero, una pregunta, ¿qué tenemos que presentar una captura del Benzim? Sí, una captura del Benzim con sus nombres. Les he indicado cómo se colocan hasta comentarios. Pueden generar un PDF si quieren para que sea más fácil. Solo del modelo, ¿no, Inge? Sí, sin ecuaciones. Nada, o sea, ustedes tienen que pensar en torno a ecuaciones cuando realicen las relaciones de variables. Ok, mostrame tu Benzim ahora del meteorito que va a influenciar que dado cierto tiempo ocurra esto y se muera la mitad de la población. Entonces, esto podría ser alguna función que permita generar, no sé, si esto pasa del 0 al 100, en el año 50, que pueda producirse la caída del meteorito.
y esto debería afectar una sola vez, este flujo debería funcionar por una sola vez, restando las crías, restando los adultos y restando los ancianos en 50%. Esa sería la lógica. Lo que le falta a este modelo es la parte de reproducción, ¿no? Aquí estamos colocando cantidad de adultos por una tasa de natalidad, pero debería trabajar de aquí esto. Debería verse de alguna forma que la reproducción se produce en ese sentido. Aquí tenemos nacimientos, crías, crecimiento, adultos, envejecimiento, ancianos y todos mueren. Y bueno, aquí he considerado el alimento, que al otro grupo no estaba. Los alimentos, si tenemos flujos constantes, no va a servir de mucho. Estos flujos deben ser variables, pero vamos a suponer que no nos interesa tomar en cuenta todavía el alimento. ¿Okay? Nos interesa el meteorito. El meteorito, si lo ponen de esta manera, es algo continuo. Va a empezar en cada ciclo a incrementarse. Y la idea es que ha llegado una sola vez. Entonces no es la mejor forma de manejarla. Y están cometiendo un error. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Esto es lo que llamamos como error de sintaxis. No se puede introducir un elemento, una variable, a un nivel. La única forma de cambiar el valor de una variable es con un flujo de entrada o con un flujo de salida. Así que sintácticamente esto está mal. Aquí tenemos... Dame un segundito, por favor. Ok, analicemos. Tenemos nacimientos, crías, mortalidad de crías, maduración. Bueno, no sé por qué no se visualiza el nivel. Ancianos, mortalidad. Ok, otra vez error de sintaxis. Esto no es posible. Tenemos nacimiento, crías, crecimiento, adultos, envejecimiento, ancianos. Muerte de adultos, muerte de crías y muerte de ancianos. Aquí lo que faltaría sería bueno, esta relación está directamente generando nacimientos. No todos los encuentros sexuales van a producir concepciones y en todas las concepciones generan nacimientos. Entonces eso tiene que haber algún tipo de filtro por aquí para que genere nacimientos. Aquí no está considerando la caída del meteorito. Tenemos nacimientos, tenemos crías, mueren de forma natural, crecen, se vuelven adultos, mueren en forma natural, envejecen, se vuelven ancianos, mueren en forma natural. Y aquí tenemos muerte por meteorito y el valor va a generarse por una caída. ¿Está bien? Lo mismo, esto está mal, está en forma directa y debería ser con algún filtro, como acabo de explicar. Aquí tenemos los nacimientos, las crías crecen, los adultos envejecen y se mueren. Tenemos muerte por... Aquí no entiendo qué significa esto. Esto está por demás. No sé cuál es la lógica. El meteorito, cae el meteorito y este meteorito va a provocar la muerte de crías, de adultos y de ancianos. Okay, el detalle está cómo puede influenciar esto, cuál va a ser su valor. Tenemos las crías, crecen, los adultos envejecen, los ancianos mueren, y bueno, población de nacimiento de dinosaurios como tal, la caída de meteoritos estaría provocando el cambio en esta variable, no en estas. Estas van a seguir viviendo y no tiene ningún sentido. Tenemos que las crías crecen, los adultos envejecen, los ancianos mueren
mueren adultos, mueren crías. Lo que nos falta es la parte del meteorito. No tenemos una salida correcta. Aquí tenemos otro. Entonces tenemos que las crías crecen, los adultos envejecen, los ancianos mueren, los adultos mueren, las crías mueren. Aquí tenemos la muerte por asteroide. Entonces, esta tasa de muerte, esta tasa y esta tasa en la práctica tienen que ser lo mismo, 50%, pero una sola vez. Lo mismo aquí. La mortalidad extra va a tener conflictos para generar los flujos de muerte. Tenemos muertes, lo mismo. Error de sintaxis otra vez. No puede haber un elemento que se introduzca directamente al nivel. Entonces, si revisamos uno que más o menos está bien, tendría que ver con esto. Ok. Entonces, sobre esto van a trabajar. Tenemos las muertes naturales de adultos, de crías y de ancianos. Tenemos las muertes por caída de meteorito. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué falta aquí? Que los adultos se aparean por una tasa y ese valor filtrado pasa a nacimientos por esta tasa. Eso es lo que falta en este lugar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a considerar la caída del meteorito? ¿Cómo podemos lograr de que esto sea un parámetro que permita que aquí el flujo de salida decremente en 50% una sola vez? ¿Alguna idea? Ingeniero, en este ejemplo yo lo usé con el pulse, con la, ¿cómo se dice? Pero está con pulso y cada vez en el año 15 se cae un meteorito y eso está por el 50% de los Ok, adultos. existen varias funciones en Benzim que nos permiten trabajar. No sé, por ejemplo, una función puede ser pulso. Otra función puede ser ramp. Y otra podría ser simplemente utilizar un if. If, then. Pero para utilizar el if, podríamos utilizar una variable que se llama variable sombra. Y esta significa utilizar la variable time. En el Benzim, ustedes pueden elegir un botoncito que aparece con signos de menor mayor y dice var de variable. Estas variables son sombra. Y cuando hablamos de la variable time, la variable sombra time, nos está definiendo cada ciclo que hacemos. Time va a variar 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, todos los ciclos que tengamos. Y uno puede colocar if time, no sé, es igual a 50, then el valor de la tasa va a ser 0.5. Y entonces en ningún otro caso que sea 49, 51 se va a producir. Y esto significa que solamente una vez va a generar un 0.5. Así que adultos por 0.5 los va a decrementar. Crías por 0.5 los va a decrementar. Ancianos por 0.5 los va a decrementar. De golpe. Pulso también funciona, RAM también funciona, o sea, ustedes pueden ver cuál utilizan para su implementación. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica? Vamos a partir con, no sé, 1000 crías. ¿Está bien? 0 adultos. A ver. 0 adultos y 0 ancianos. Esa es la lógica. ¿Está bien? Esos son nuestros valores iniciales. Ustedes ya ven todos los demás valores que van a colocar. Lo que yo quiero es, si tengo solo crías, ¿estas se pueden reproducir? No. No. Entonces tiene que pasar un tiempo para que lo hagan. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento esperado? Vamos a tener 1000 crías, van a empezar a morirse y luego van a empezar a crecer. Esos son las crías. Los adultos van a empezar por aquí y los ancianos mucho más. Ese va a ser el comportamiento de los tres.
Pero cuando ocurra la caída del meteorito, por ejemplo, el año 50, esto va a hacer que las crías caigan hasta la mitad y que vuelvan a crecer. Esto va a hacer que los adultos caigan hasta la mitad y que vuelvan a crecer. Y esto va a hacer que los ancianos caigan a la mitad y vuelvan a crecer. Ese debe ser el comportamiento de su modelo, corriendo. Eso es lo que esperamos y debería funcionar de esa manera. ¿Alguna duda? Ingeniero, en tasa de crecimiento y envejecimiento, ¿qué valor podríamos poner? Ustedes ven, está ahí en el texto. Y si no, invéntense. ¿Podemos Ahora, poner cualquier valor que funcione? claro, ustedes tienen que ver un valor que sea razonable, ¿no? Por ejemplo, podrían, en vez de colocar tasa de crecimiento, podrían colocar tiempo de crecimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tienen que pasar para que un niño se vuelva joven o adulto? Entonces ahí se pone un tiempo, en lugar de poner una tasa. ¿Cuánto tiene que pasar para que un adulto se vuelva un anciano? Entonces, eso se puede manejar con tiempos. O si quieren ustedes, lo manejan con tasas, depende de ustedes. Inge, posición RAM o FTM, ¿dónde se pone eso? Son funciones, o sea, ustedes hacen un clic en la variable, en la variable que han colocado, y ahí el Vensim les permite elegir funciones. Entonces, simplemente escogen la función, ven el formato de la función y pueden trabajar. Una forma de hacerlo fácil es con if-then y utilizar la variable sombra time. La variable sombra se escoge de un botoncito que aparece con estos signos de menor mayor y dice bar. Seleccionan ese botón, ponen un clic por donde sea y va a aparecer todas las variables que ya han colocado ustedes, incluyendo el time. Escogen el time y eso implica que es el ciclo. Entonces, en caída de meteorito pueden colocar if time igual a 50, then el valor va a ser 0.5. Entonces, cuando sea 50, aquí va a aparecer un 0.5 que va a multiplicar por adultos y los va a decrementar a la mitad. Y va a producirse esta caída. ¿Está claro? Tienen hasta la 1 para subir este trabajo. Ya debería estar publicado. ¿Nosotros vamos a definir el tiempo en el que las crías van a crecer o nos va a dar alguna Todo ustedes cambian. O sea, en el problema están algunos datos. Pueden tomar esos datos si quieren, pueden tomar sus propios datos, depende de ustedes. Pueden considerar como si fuese la vida de un humano, o sea, tampoco piensen en dinosaurios porque esos datos son un poco hipotéticos. Pueden pensar como la vida de humanos, que estamos empezando con 1000 crías, 0 adultos, 0 ancianos. Están en una isla y bueno, veamos cómo se reproduce. No se olviden que aquí le falta un filtro, lo que han puesto sus compañeros como apareamiento con una tasa para poder generar recién los nacimientos. ¿Dudas? Por si acaso, el día de mañana les he citado para los que quieran revisar sus exámenes, aunque he subido ya la solución un poco más cercana a la que debería ser. Algunos tienen dudas para revisar sus trabajos. De 8 a 8 y media voy a estar en mi oficina. Entonces, el primer trabajo se va a lanzar hasta las 9 y cuarto. Les voy a armar grupos. El primer trabajo va a lanzarse a 9 y cuarto. Vamos a revisar 9 y cuarto. El segundo, 10 y cuarto, y cualquiera de esos, directamente hasta la 1, ya hecho en Vensim. Entonces mañana tenemos otros 2, por si acaso. Lo voy a lanzar a las 8, pero va a ser hasta las 9 y cuarto. Y les espero de 8 a 8 y media a los que quieran revisar en mi oficina. No más tarde, después tenemos que dedicarnos a hacer la materia. 8 a 8 y media. Voy a estar un poco antes de las 8 si quieren. ¿Está claro? Ingeniero, una consulta. Marioli, dime. En la parte de ejecución tenemos que enviarle los gráficos de todito, o sea, tengo que hacer correr los 3 de crías, adultos y ancianos. Sí, o sea, el gráfico tienes que mostrarme de esta manera, como estoy viendo aquí, como lo estoy mostrando aquí. En una sola gráfica, las 3 ejecuciones, ¿no? De los 3. Tienen que presentarme el modelo,
cómo han armado las ecuaciones y sus resultados. Ah, ya. Un, Ya está. un informe PDF. Ya está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Qué más? Ingeniero, falta un filtro de adultos en nacimientos, ¿no? ¿Cómo? Aquí Falta un tenemos tasa filtro. de natalidad. Aquí está, ese es el filtro. Ah, Aquí le ya. faltaría apareamiento, si quieren, y una tasa de apareamiento. Y luego va a nacimientos y una tasa de natalidad. Ok. ¿Qué más? ¿Este trabajo es individual, Inge? No, el mismo grupo. Ah, ya está. Todos los trabajos son grupales. O sea, no estamos calificando individuales en este curso. Entonces, a la 1 se cierra el formulario, entreguen sus trabajos y nos veríamos directamente mañana a las 9:15 para revisar el primer trabajo. ¿Ok? Hasta mañana entonces. Que les vaya bien. Hasta mañana.